De nuevo, bienvenidos. Esta es la clase número 2 de SolidWorks y vamos entonces a comenzar. Vamos a ver qué hablar esta mañana. Tenemos por objetivo hablar de lo que es el ambiente SolidWorks. Yo estoy usando una versión bastante reciente. Les comentaba yo de ayer que yo prefiero usar versiones un poquito más antiguas. Pero lo que vamos a explicar es aplicable a la mayoría de las versiones de SolidWorks, por no decirlas prácticamente todas. Desde las técnicas que vamos a ver hoy datan desde SolidWorks 2002 más o menos, para que se hagan una idea. Bien, en la clase pasada decíamos que los programas de modelado como SolidWorks, entonces tienen una orientación que se divide en tres actividades principalmente. Su orientación es modelado de piezas de tipo paramétricas, donde hacemos componentes, digamos así, componentes de máquinas, objetos, piezas, que van a conformar mecanismos o estructuras. Después esas piezas las ensamblamos, hacemos estudios de movimiento, análisis de comportamiento, de cómo se van a comportar, hay interferencia, no hay interferencia, eh, colisionan, no colisionan, se ajustan, no se ajustan, una pieza quedó muy corta, quedó muy larga, trabajan correctamente, todo eso lo miramos en el ensamble. Una vez que ya hemos pasado esos filtros, pues tenemos el apartado de lo que son dibujos o planos. En este caso nosotros en esta primera parte, en las primeras 3, 4 clases, vamos a ver lo que son piezas. Voy a entrar aquí al apartado de piezas y le voy a dar a aceptar. Les decía yo que el entorno de SolidWorks básicamente está dividido en tres partes. Tenemos la parte de los comandos, donde tenemos varias pestañas. Yo prefiero mantener la menor cantidad de pestañas posibles. Hay unos acá que, pues realmente por ahora solo vamos a ocupar dos pestañas. Las dos primeras son las que vamos a ocupar. Y digamos que nos mantenemos con estas pestañas, básicamente, operaciones y croquis. Me interesa explicarles, digamos, cómo es que uno interactúa con el programa y cómo es que va quedando conformadas las operaciones que vamos realizando, porque SolidWorks, cuando se trata de modelar piezas, lo hacemos a través de una serie de operaciones, las cuales van a demandar ciertos requisitos para poderse crear correctamente. Esas operaciones que nosotros vayamos creando van a ir quedando en este apartado del lado izquierdo. Es nuestro administrador, este es nuestro administrador de recursos. Vean que yo ya hace un rato tenía abierto SolidWorks porque a mí predeterminadamente me está abriendo una pieza número 7. Me está abriendo una pieza número 7. Aquí tengo yo varios planos. Tengo un plano alzado, que sería un plano, digamos, frontal. Un plano planta, que sería una vista superior, y un plano lateral. En estos planos yo voy a dibujar algunos bosquejos o croquis, los cuales me van a servir como base para poder crear extrusiones o revoluciones. En esta primera clase, en estas primeras dos clases vamos a ver lo que son extrusiones. ¿Cómo vamos a hacer las extrusiones? Generalmente las extrusiones las hacemos o las utilizamos para crear piezas prismáticas, para que se hagan una idea, para hacer bloques generalmente prismáticos o de corte prismático. Digamos, suena muy reduccionista probablemente decir que solo eso creamos. No es que no podamos hacer piezas cilíndricas, claro que sí podemos hacer piezas cilíndricas con ella y de otro tipo de formas, pero digamos que para que se hagan una idea, tiene originalmente esa orientación, que es eh, piezas prismáticas. Yo voy a dibujar hoy un cubo en estos minutos para que se hagan ustedes una idea cómo funciona. Lo que tenemos por acá son algunos iconos que son el zoom. El zoom, hay un zoom para ajustar, un zoom para ver una ventana, un zoom previo, secciones, mover en secciones y ver las orientaciones de nuestras piezas.
Tenemos todas las que son vista frontal, lateral, superior, inferior, lateral izquierda, derecha, posterior, dividir nuestra pantalla modelo en varias ventanas, y tenemos lo que son proyecciones isométricas también, dimétrica y trimétrica también. Por acá tenemos acá otras que por ahora no las vamos a mencionar. Por acá tenemos también lo que son el sombreado. Yo utilizo generalmente el primero. No vamos a buscar complicarnos por ahora. Y tenemos otros filtros por acá que más adelante vamos a ir hablando de ellos. Bien, voy a comenzar a trabajar. Y aquí vamos a anotar también, antes de comenzar, en la parte inferior, aquí dice MMGS. Ese es el sistema predeterminado que tengo yo. Cada vez que yo abro mi plantilla en SolidWorks y voy a crear un componente o una pieza, yo trabajo en milímetros, gramos y segundos. Pero si yo requiero que mi pieza tenga otras dimensiones, pues yo puedo cambiarlas. Aquí tengo metros, kilogramos y segundos, centímetros, gramos y segundos, pero también tengo pulgadas, libras y segundos. O puedo editar las unidades y la cantidad de cifras significativas a la hora de hacer mi diseño y considerar eso como parámetros. Bien, yo lo primero que voy a hacer en SolidWorks es crear, digamos, un bloque. Generalmente uno siempre parte de crear un pequeño bloque y de ese bloque empieza a hacer el resto de su modelado. El primer bloque, en general, uno tiende, si es una pieza prismática, pues obviamente elige una de estas dos operaciones. Si de entrada mi pieza es prismática, pues abro un extruir saliente base, ¿lo ven? Y lo primero que me dice SolidWorks es, me está pidiendo algo. Entonces aquí hago esa aclaración. La intención de este apartado de la clase es que ustedes puedan interactuar, sepan qué les va a pedir SolidWorks, sepan qué es lo que vamos a pedirle nosotros a SolidWorks y qué requiere él para él poder realizar lo que nosotros le pedimos. En este caso él me dice, usted quiere hacer una extrusión. La extrusión es un concepto que parte de tener una figura en 2D y agregarle una tercera dimensión. Así digamos que eh, podemos describir de una manera que entendamos fácilmente que es una extrusión. Es darle una tercera dimensión a un dibujo hecho en un plano. Tenemos una figura, un polígono en un plano y agregamos una tercera dimensión para que tenga volumen. Ese es el concepto. Entonces me dice, usted no tiene un croquis. Eso me está diciendo, usted necesita un croquis, un bosquejo, donde usted tenga un polígono ya definido. Y me está diciendo, dígame dónde está ese polígono o créelo. Entonces en este caso yo voy a crear uno. Y voy a elegir un plano donde voy a crear ese croquis, donde voy a croquisar esa figura. Si yo croquiso, por ejemplo, un polígono de lado infinito, o sea, un círculo, entonces, y lo extruyo, pues voy a tener un cilindro. Si yo extruyo, por ejemplo, un cuadrado y le doy la misma altura, una altura similar a uno de sus lados, voy a tener un cubo y así sucesivamente. En este caso, si yo lo hago desde el plano alzado, voy a dibujar una figura de tal manera que la tercera dimensión la voy a proyectar hacia el frente. Si lo dibujo desde la parte planta, desde el plano planta, entonces la proyección de la tercera dimensión lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo. En el plano alzado les decía, lo puedo hacer hacia el frente como también lo puedo hacer hacia la parte posterior. Si lo hago en la vista lateral, yo voy a poder proyectar esa tercera dimensión ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. También puedo hacerlo en dos direcciones al mismo tiempo, ya lo vamos a ver. En este caso yo voy a elegir el plano planta y vean cómo la pantalla se giró y se posicionó normal al usuario, en este caso a mi persona. Él giró ese plano planta, lo giró y lo puso de frente. Vean que me movió de la pestaña operaciones a la pestaña croquis. Y en mi administrador de recursos, en este árbol que tengo por acá,
en Explorador, miren que aquí él me dice, hay algo que se llama croquis número 1, pero está por debajo de esta línea. Que esté por debajo de la línea significa que no está definido, que es algo nuevo, que es algo que hay que crear, que hay que definir. Entonces acá él me abrió una serie de comandos de dibujo. Estos son comandos de dibujo o funciones de dibujo con los cuales tengo tres apartados principalmente. Tengo este apartado con lo que voy a agregar objetos. ¿Lo ven? Tengo este apartado con el que voy a modificar o editar esos objetos. Y tengo este apartado que se llama cota inteligente con el que voy a parametrizar esos objetos. Los que han tenido experiencia o dibujan con AutoCAD sabrán que cuando yo dibujo una línea en AutoCAD y la dibujo de 100 milímetros y agrego una acotación, la cota dice tiene 100 milímetros. Si yo me equivoco dibujando la línea y la línea me queda, por decir algo, de 99.5, entonces la acotación va a decir tu línea mide 99.5 y listo. Solo marca la dimensión que tiene la línea. En cambio, SolidWorks no trabaja así. No, la cota no se ajusta en este caso. Esta cota no se va a ajustar al objeto, sino que el objeto se va a ajustar a la acotación. Eso es lo que va a suceder. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Ok? Vamos a verlo. Voy a dibujar una línea. Voy a llamar un comando línea. Permítanme. Voy a mostrar algo aquí que tengo desactivado para que lo puedan ver. Bien. Voy a llamar el comando línea. Vean que el cursor cambió. Ahora mi cursor tiene la forma de un lápiz. Y tiene la forma de la línea. Voy a dar un clic por acá. Y voy a dar un clic por acá. Vean que hay un recuadro de color amarillo con una línea negra. Me está diciendo que la línea que estoy dibujando es una línea que va a tener una forma horizontal. Voy a dar un clic ahí. Ahí tengo una línea. Voy a salir un momentito del comando con la tecla Escape. Aquí lo que tengo es una línea. Y vean que esa línea tiene unos recuadros de color verde. Este recuadro dice que es coincidente. El punto inicial de mi línea es coincidente con el punto de origen de mi espacio modelo. Eso me está diciendo. Y este recuadro de color verde me está diciendo que mi línea es horizontal. Son las dos relaciones que están definiendo mi línea. Mi línea puede ser más larga o puede ser más corta, pero nunca va a ser una línea que la voy a poder alargar del otro punto porque ya está anclada al origen, ni voy a poder cambiarle de ángulo o de inclinación, porque está definida como una línea horizontal. Si yo agrego a esta línea una cota inteligente, voy a tocar la línea, vean que ahí tengo una cota, y me dice que yo puedo modificar esa acotación. Voy a modificar y voy a decir que esa línea no tiene 150 milímetros, sino que tiene 60. ¿Ok? En algunas versiones de SolidWorks, si hubiese visto que se redujo ese primer objeto, acá pareciese que no se reduce porque le hace un ajuste del zoom, pero en realidad sí la dimensión de esa línea quedó más corto. Voy a hacer otra para que lo vean. Voy a cambiar esta medida y le voy a dar ahora 5. ¿Lo ven? Sí se acorta. Vamos a revisar. Bien, agregué otra línea. Voy a terminar de hacer un polígono acá. Voy a llamar nuevamente el comando línea. Me voy a acercar al punto final. Vean que ahí aparece un recuadro con dos círculos concéntricos. Me está diciendo que mi punto de inicio va a ser coincidente al punto final de la línea anterior. Ahí me está diciendo que es vertical. Aquí me está diciendo que es horizontal y que es coincidente a la otra línea. En esta versión de SolidWorks, vean que mi comando línea dejó de estar ligado. Quiero mostrarles esto. Cuando yo llamo el comando línea y hago esto, vean que queda activo, queda como un hilo pegado al lápiz. ¿Lo ven? Aquí sigue pegado, pero cuando ya le doy un clic ahí, ya no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo
esa área sombreada ya definió un polígono totalmente cerrado. Entonces ya mi comando línea dice, ya tienes un polígono, ya no me ocupas. Sin embargo, me dice, sigo activo y dependiendo de si lo requieres, entonces sigo activo. Pero yo ya no lo ocupo, yo lo que ocupo ahora son cotas inteligentes, me voy a la cota inteligente, ya no voy a acotar esta línea porque obviamente esta línea es congruente a esta. ¿Lo ven? Solo voy a acotar esta y a esta le voy a dar, que sé, 45. ¿Lo ven? Y ahí tengo yo 45. En las acotaciones también puedo ingresar algunos valores, digamos, en otro sistema de medidas, que no es lo típico que usted esté dibujando que usted esté dibujando en milímetros y lo combine con pulgadas. Digamos que no tiende a ser como muy lógico, pero puede ser que se dé. Puede ser que usted diga, ¿sabe qué? Esto yo lo quiero de 1.5 pulgadas. Entonces usted se viene a unidades y le pulgadas. Vean. Y lo que hace SolidWorks es que hace un cálculo de cuánto equivale, hace la conversión interna y se lo acota en milímetros. Eso lo hace SolidWorks. Dando doble clic sobre la cota, usted puede modificarla perfectamente. Bien, eso en cuanto a lo que son cotas inteligentes. Cota inteligente, ¿por qué? Porque el objeto se modifica y se parametriza en función al valor que yo le doy a la cotación. En este caso, observen que tengo varios recuadros de color verde. Estos recuadros se llaman relaciones de croquis. Son muy importantes porque son los que van a definir muchos valores geométricos que va a tener nuestros croquis. Una vez que yo ya tengo un croquis como este, que ya está totalmente definido, vean que todas las líneas son de color negro. Voy a borrar algunas cotas para que vean. Voy a borrar algunas cotas para que vean. Estos dos extremos, estas líneas ahora se tornaron de color azul. Y aquí abajo dice insuficientemente definido. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto. ¿Lo ven? Una vez que yo acoto, que yo le asigno valores, entonces acá todas las líneas son de color negro y me dice aquí que mi croquis está completamente definido. Ya está todo definido. ¿Lo ven? Vean que ya el croquis número 1 pasó arriba de la línea. Me está diciendo, ya, listo, estás, ya lo tienes. Eso me está diciendo SolidWorks. Si yo ya tengo mi croquis, le voy a dar salir. ¿Lo ven? Y SolidWorks se acordó que realmente lo que yo le pedí no fue un croquis, sino que yo le pedí una saliente. Yo le dije, quiero extruir algo. Y él me dijo, listo, si quieres extruir algo tienes que ir y hacer tu croquis. Entonces fui, hice mi croquis. Y cuando dije terminé mi croquis, cuando le dije salir de croquis, le estoy diciendo salió, ya terminé el croquis. Y, listo. Entonces ahora sí puedes hacer tu extrusión. Y me lleva de regreso al comando extruir y ahora me da los parámetros bajo los cuales yo voy a poder hacer esa extrusión. Bien, en este caso yo me voy a colocar aquí isométrico, bien isométrico. Y me dice, usted puede extruir desde el plano donde hizo el croquis, aquí dice desde el plano donde está el croquis, usted puede extruir esto hasta una profundidad o una altura específica o especificada. Y aquí le voy dando valores. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir 50. ¿Lo ven? Y ahí tiene 50 milímetros de alto. Puedo hacer eso. También les decía, puedo hacerlo hacia arriba y hacia abajo de manera balanceada o simétrica, mejor dicho, de esta manera. Plano medio y le digo 50 y él tiene 25 hacia arriba y 25 hacia abajo con respecto al croquis, al plano del croquis. ¿Lo ven? Puedo también activar una dirección número 2 y hacerlo de manera asimétrica. Una cantidad hacia arriba, en este caso tengo 50, y hacia abajo tengo 10 milímetros.
Puedo activar también que esta instrucción lleve una reducción o ampliación angular en forma de cuña. Por ejemplo, aquí le voy a dar 5 grados para que lo vean y vean que la proyección hacia arriba está quedando con una inclinación de 5 grados y converge hacia el centro. Si yo selecciono ángulo de salida, entonces diverge. ¿Lo ven? Si le digo aceptar, entonces va a quedar de esta forma. Si cuando ustedes hagan una instrucción no les presenta una imagen previa, así como esta de color amarillo, significa que su croquis tiene algún pequeño impasse. Hay algún detalle que hay que corregir. ¿Ok? Algún detalle que no está del todo claro y ahí está. Y hay que corregir eso. Bien, en este caso voy a quitar esto de ángulo y esto de dirección 2. ¿Lo ven? Y lo voy a dejar así. 50 unidades y le voy a dar a aceptar. ¿Qué es lo que tengo por acá? Una primera operación que se llama saliente extruir número 1. Voy a poner esto más claro. Ahí está. ¿Lo ven? Tengo algo que se llama saliente extruir número 1. Tengo un bloque de 60 por 45 con una altura de 50. Aquí está mi primer bloque. Si yo quiero seguir meditando, modificando este bloque, yo lo puedo seguir haciendo. Vean que ya se activaron todos los otros comandos que no estaban activos de las operaciones. Ya se activaron. ¿Por qué? Porque todos los demás requerían de que existiera ya un bloque sólido o una masa sobre la cual ya tenemos que seguir haciendo modificaciones. En este caso, si yo quiero que, por ejemplo, sobresalga aquí un cilindro en esta cara, entonces toco esa cara, me voy a ir aquí a las orientaciones y voy a usar una orientación que es muy útil, no la pierdan de vista. Esta que tiene esa flechita se llama normal A, tiene un plano y una flecha perpendicular al plano y se accede en ese icono o con la combinación de teclas control más el número 8. Voy a activar ahí y vean que giró mi pieza y puso esa cara que yo elegí totalmente perpendicular a mí, o sea, normal al usuario. En esta cara, voy a tocar nuevamente esa cara y voy a decirle, ahí quiero sacar otra, quiero hacer una saliente. ¿Ven? Quiero hacer una saliente. Ok, voy a dar otro clic afuera para que lo vean. Aquí hay miren, aquí hay un origen de un croquis y aquí voy a poder dibujar. Entonces empiezo a dibujar y voy a dibujar algo así. Ok, voy a cometer un error ahí. Lo voy a hacer adrede para que lo vean. Me interesa que vean ese error. Aprovechando, observen que yo tengo aquí un croquis, pero vean que no quedó sombreado. No está definido tampoco. Lo voy a acotar. Voy a decir que esto va a tener aquí, pues convenientemente le voy a dar 30. Y aquí le voy a dar, qué sé yo, 32. Aquí le voy a dar 15, puede ser. 10. 8 puede ser. Y el resto, ven, no es totalmente simétrico. Y voy a acotar estas líneas con respecto a las aristas que ya existen, que eso es viable, ¿ven? Acá. Y voy a dibujar, perdón, voy a acotar este también, voy a parametrizar este a unos 7.5. Vean que no todas las líneas quedan totalmente definidas. No necesariamente tiene que quedar todo en negro. No es una camisa de fuerza. Yo aquí estoy dejando un error a propósito. Digamos que yo ya terminé el croquis y le voy a dar salir. Voy a poner normal. ¿Eh? Y vean que
No me aparece el color amarillo ni la instrucción en color amarillo porque realmente hay un error. Solo le voy a dar a aceptar. Y me dice aquí, el croquis contiene un contorno que se entrecruza. En efecto, les puede decir el croquis contiene algo que se entrecruza o les puede decir el croquis no está totalmente cerrado, tiene contornos abiertos o no definidos. Entonces yo le voy a dar escape y le voy a dar a esta X o a esta X de acá y me regreso al croquis y empiezo a analizar. ¿Ven? Y aquí obviamente yo lo dejé abierto a propósito para que lo veamos y yo voy a colocar esta línea, lo voy a hacer alineado con esto y voy a quitar esto solo para que sea una idea. Lo ven que ahora que el croquis está cerrado ya me aparece una sombra, pero si ya le digo salir ya no me devuelve a la operación. Si eso sucede, no se preocupen, toquen el croquis, pueden tocarlo aquí o pueden tocarlo acá, no importa. Lo tocan acá y le dicen, ese croquis quiero extruirlo. Y le damos a medida que queremos. Y ahí ya tengo una primera saliente. ¿Lo ven? Quiero una saliente por acá arriba. La misma historia, toco, me pongo normal, extruir saliente. ¿Lo ven? Quiero una circunferencia al mero centro y voy a llamar el comando circunferencia, me voy a acercar a la orilla, esta es una técnica, miren, me acerco a la orilla, ahí aparece un punto medio, y me acerco acá, ahí aparece otro punto medio, ¿lo ven? Y aparece un punteado, y pueden buscar esos punteados de tal manera de que aparezca esto, de esa manera. Esos dos punteados se intersectan y me están diciendo, esa circunferencia la va a dibujar usted exactamente en el mero centro. Dibujo mi circunferencia, hago la acotación del diámetro, ¿lo ven? Yo sé que mi circunferencia está al centro, les hago una recomendación, acótenla. Mientras estamos aprendiendo, acótenla para que ella no se mueva. Porque a veces uno comete alguna ligereza y de manera involuntaria terminamos moviendo algunos objetos cuando no están totalmente definidos. Eso puede pasar. Si yo no acoto estos valores, va a pasar lo siguiente. Voy a mostrarles. Voy a quitar este. Pasa que esa circunferencia se puede mover. Bueno, en este caso creo que quedó fija porque agregó unas relaciones acá. Ya agregó las relaciones. Bueno, ya me hizo quedar mal aquí. Bueno, generalmente procuren acotarla. Procuren igual acotarla, porque muchas veces esa circunferencia le puede pasar esto. Inclusive, si ustedes de repente hacen esto, tocan la circunferencia, hay gente que acostumbra a cambiar aquí estos parámetros, ¿lo ven? Y la circunferencia realmente ustedes la pueden modificar o la pueden mover. En este caso, miren, la voy a mover, la voy a forzar moverla. Aquí le voy a asignar, bueno, le voy a decir 15 y aquí ya no va a tener 22.5 sino 25 y se movió, ¿lo ven? No sé si lo notaron, pero se puede mover. ¿Por qué? Porque realmente no está amarrado, no está realmente ajustado como debería. Y es mejor definirlo totalmente con un par de acotaciones. Esto se lo recomiendo, digamos, ahora que empezamos a trabajar como buenos hábitos, para que más adelante, cuando tengan diseños muy complejos, a veces quedan desviados algunos agujeros o quedan desviadas algunas salientes y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Fue que se le movió? ¿Fue que el diseño estaba muy complejo y termina moviéndose? Eso suele suceder. Bien, me voy a colocar aquí de esta manera. Vean que ya está sombreado. Voy a mostrarles aquí un comando. Se llama equidistancia. Y voy a hacer una equidistancia de ese hueco. Lo voy a hacer hacia adentro.
¿Lo ven? Con una pared de 5 milímetros y le voy a dar a aceptar. Ahora vean que tengo dos polígonos totalmente definidos y dirán, ¿cómo se va a comportar SolidWorks ahí? Pues él se comporta de manera inteligente porque él asume que lo que voy a levantar yo es esa región en común que tienen ellos, esta parte, mejor dicho. Él entiende que ese polígono central está representando un vaciado. Y ahí tenemos nosotros el modelado de dos o tres salientes, mejor dicho, tres salientes. Y quiero destacar algo, miren, acá tengo la primera saliente y dentro de esa saliente tengo un croquis. Tengo una segunda saliente y dentro de esa saliente otro croquis. Tengo una tercera saliente y dentro de esa saliente otro croquis. Y así sucesivamente. N cantidad de salientes, N cantidad de croquis, N cantidad de revoluciones, N cantidad de croquis que va a requerir esas revoluciones. La mayoría de las operaciones de cortes y de salientes, las operaciones de cortes son aquellas que van a ustedes a utilizar para restarle masa o material a una pieza, y las salientes es para agregarle. Eh, Cuando ustedes empiezan a hacer esas operaciones, entonces siempre requieren un croquis y requieren entonces que en función de ese croquis se agregue ese otro parámetro para generar un sólido. Pero hay operaciones que son operaciones que permiten editar la figura, que son estas que están por acá. Con esta yo puedo agregar chaflanes o redondeos. Puedo agregar chaflanes o redondeos a mi pieza. En este caso voy a agregar aquí un redondeo de unos 5 milímetros de radio, por ejemplo, en esta arista de acá. Y le voy a dar a aceptar. Y vean que ahí agrego un pequeño redondeo. Si quiero agregar un chaflán, aquí debajo del redondeo está oculto, hay un chaflán, un bisel. Le voy a colocar un milímetro a 45 grados. Le voy a decir en esta cara y en esta cara y le voy a dar a aceptar. Vean, y ahí tengo yo un chaflán de 1 milímetro. Pero nótese un detalle, eh, y esto no es porque esta fue la última operación. Esto es una observación que quiero que la mantengan presente. Los redondeos y los chaflanes procuren agregarlos hasta el final. Procuren agregarlos hasta el final. No los agreguen, digamos, a mitad. ¿Por qué? Porque, digamos, yo agregué este chaflán, ¿lo ven? De 1 milímetro. Puedo entrar, voy a editarlo, que ya les voy a explicar en qué consiste eso. Y yo puedo decir a ese mismo chaflán, ¿sabe qué? Yo lo quiero en esta cara, en esta arista, perdón, y en esta arista también. Si hubiese agregado ese chaflán antes de construir esta saliente cilíndrica, hubiese tenido que llamar otra operación de chaflán para construir otros biseles acá. Y esos biseles son de las mismas dimensiones, entonces es preferible aprovechar a tener ya nuestro diseño, nuestro modelado, digamos, ya casi terminado y agregar los detalles de redondeos y chaflanes al final, porque muchas veces requerimos chaflanes o redondeos en diferentes lugares eh, de las mismas dimensiones. Obviamente, si yo requiero un chaflán de otro valor que no sea de 1 milímetro, sino que ya lo requiero de, qué sé yo, de 3 milímetros, por ejemplo, entonces tengo que agregarlo otra operación diferente. ¿Lo ven? Pero esto los agrego al final. Bien. Este dibujo que tengo por acá, eh, nótese entonces que voy agregando operaciones, como les decía, están ya totalmente definidas, están por encima de la línea. Por esta línea, lo que está debajo de la línea no está definido, se lo voy a mostrar. Vean, prácticamente ahí lo que hice fue suprimir las operaciones que ya tenía
Aquí las devolví. Lo que está por debajo de la línea no está definido. Lo que está por encima de la línea está totalmente definido. Otro detalle importante es que yo puedo modificar las piezas. Imagínense que yo me equivoqué y la altura de esto no era 50, sino que era 75. Puedo ir a modificarlo. ¿Cómo? ¿Cómo modifico yo si a construir cosas? Bueno, tengo que tener cuidado de que no dañe el resto de mi dibujo. Mire, voy a modificar. ¿Cómo? Le voy a dar un clic sobre el nombre de la operación. Me aparece un menú flotante junto al nombre. Ahí aparece editar operación. Voy a entrar a editar esa operación. ¿Lo ven? Y vean que desapareció todo lo demás. Ahí me está advirtiendo, ojo, vas a cambiarlo primero. Y aquí voy a hacerlo más alto. Y le voy a dar a aceptar. Y vean que mi figura ahora es más alta. Digamos que quiero editar el croquis de esa misma operación. También puedo hacerlo. ¿Cómo? Vuelvo a dar un clic ahí. Y en el segundo icono de la primera fila, segunda columna, editar croquis. Me coloco normal al croquis y cambio una dimensión. A lo mejor esto no era 45, probablemente era 50. Y ahora se tornó más ancho. Y vean que aquí la separación es mayor. Se ve más descentrado todavía, esa otra parte. ¿Qué sucede cuando yo modifico el dibujo? Una operación que hice de primera y tal vez hice un cambio que es muy dramático, como este. Vean, me va a dañar el dibujo. Prácticamente puede ser que lo eche a perder. Ustedes tengan cuidado. Sin embargo, es válido que uno pueda modificar operaciones o modificar croquis. Nada quede escrito, digamos, de manera perenne. Todo se puede cambiar, todo se puede modificar. Podemos cambiar esas operaciones, podemos darle otra forma, podemos colocarlo de una manera, colocarlo de otra manera. Voy a mostrarles otro detalle. Yo puedo cambiar la orientación de esta pieza, pero debo de considerar lo siguiente. Estas operaciones están amarradas a las operaciones anteriores. O sea, hay un grado de secuencialidad, si se puede decir así, son, o son consecuentes. Hay una causa y efecto, por decirlo de una manera, para darme a entender. En función a la primera operación está la segunda, porque la segunda está hecha en la cara de la primera. La tercera operación está hecha sobre una cara de la primera operación y así sucesivamente. Debo de considerar que si yo cambio la orientación de mi pieza, puede ser que la termine deformando. Eso puede que se dé. Entonces, esto lo recomiendo que lo hagan de una manera aislada o muy pocas veces. Eviten hacer esto que voy a hacer por acá. Digamos que esta saliente cilíndrica tendría que haber quedado probablemente hacia el frente o hacia atrás. Voy a cambiar entonces la orientación de mi croquis. ¿Cómo? Despliego el menú de la operación donde está el croquis que quiero cambiar de orientación, toco el croquis y me voy al segundo icono de la primera fila, que son diferentes a los iconos cuando toco la operación. Vean que cuando toco la operación, el segundo icono de la primera fila dice editar croquis. Cuando toco el croquis dice editar plano de croquis. Voy a cambiar el plano del croquis. Dice planta. Aquí mi administrador de recursos, mi árbol de navegación, está aquí. Y voy a buscar que ya no va a ser planta, sino que ahora va a ser plano alzado. Y le voy a dar a aceptar. Y miren, produce esta deformación. ¿Lo ven? El cambio de orientación a esta parte, pero esta parte la deformó. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de
cambiar la orientación de nuestras figuras. Ven, aquí ya quedó totalmente deformado esto. ¿Lo ven? ¿Qué me toca hacer? Bueno, salir acá, regresar acá, modificar algunos detalles. Todo se puede corregir, pero digamos que hay que evitar en el grado de nuestras posibilidades, pues ir dibujando de la manera más adecuada desde un inicio. Bien, esta es la demostración del día de hoy. Reitero, que hemos hablado hoy de nuestro SolidWorks, del entorno de nuestro programa, de nuestro navegador o administrador de recursos. Aquí está, nuestro gestor de diseño se llama aquí. Gestor de diseño. ¿Lo ven? Tengo planos que yo elijo donde estoy construyendo cosas, donde yo empiezo a construir nuestros primeros bosquejos o croquis, donde yo empiezo a croquisar la base para poder hacer extrusiones salientes y agregar yo material. Cuando creo esa saliente, él me dice, usted necesita hacer un croquis, me envía a la pestaña croquis, creo un croquis, ese croquis tiene que ser un polígono totalmente cerrado. Una vez que cerré el croquis, le digo salir y me va a devolver a la operación donde yo voy a crear un objeto en 3D agregando esa tercera dimensión. Nótese que las operaciones entonces quedan, las operaciones de saliente, extruir saliente base, quedan entonces un croquis dentro de la operación, un croquis dentro de la operación. O sea, cada operación va a requerir un croquis. Y tenemos operaciones que van a editar esos objetos. En este caso, editan las aristas de los objetos, como ser el redondeo y chaflanes, que por recomendación se agregan hasta el final. Dentro de lo que es croquis, hablamos de que los objetos que se dibujan sobre los planos son objetos que quedan parametrizados en función a un comando que se llama cota inteligente, de tal manera de que los objetos van a cambiar sus parámetros, sus dimensiones en función a la cota inteligente. Se van a hacer los más pequeños o más grandes en función a la cota y no la cota en función al objeto. ¿Ok? Vimos también entonces el comando línea. Vimos que ese comando línea, cuando nosotros llamamos ese comando línea o empezamos a hacer dibujos, quedan unos cuadros de color verde, los cuales se les llama relaciones de croquis y son los que van a definir algunos parámetros de índole geométrico. Son perpendiculares, concéntrico, coincidente, paralelo, tangente, colineales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver varios de ellos. Bien, esta es la demostración de esta mañana. Yo voy a enviarles un PDF con una figura similar a esta para que ustedes puedan hacer, la puedan replicar. Yo les voy a enviar un plano en 2D. Les voy a enviar un plano en 2D, lo voy a subir como PDF, va a quedar en archivos. Y también voy a abrir un apartado que se llama tarea número 1. Ahí también va a quedar, ahí también lo voy a subir ese PDF para que ustedes se guíen por las dimensiones que aparecen ahí y puedan modelar su primera pieza. Voy a salvar este objeto para que lo vean y les explico otro detalle de SolidWorks que se me escapaba. Voy a darle aquí salvar y voy a crear una carpeta. Le voy a colocar aquí proyecto 2. Yo lo voy a salvar aquí en proyecto 2 y le voy a asignar un nombre. Le voy a colocar ejemplo 1 y vean que él lo va a salvar con una extensión de tipo SLD PRT. Significa que lo está salvando como un archivo de SolidWorks, como una parte, un componente de SolidWorks. Sin embargo, yo puedo salvar con otras extensiones. SolidWorks a mí me permite salvar, por ejemplo, como un archivo tipo SAT o un IGES.
o JPG, o un parasólido, o para los que se dedican a la impresión 3D, puedo modelar y salvarlos como un archivo STL. Puedo salvarlo también para que sea compatible con un AutoCAD, salvarlo como un archivo DWG. O si tengo una figura que la quiero llevar yo a un router o a un programa CAM de 2.5, lo puedo convertir en un DXF. Tengo varias opciones. Lo que sí SolidWorks no me permite es que cuando yo salvo ese archivo, como un SolidWorks, ya lo salvé, y lo salvé con una versión 2020, los programas tienen digamos, hay una retrocompatibilidad. eh, no existe, digamos, la retrocompatibilidad de los archivos, más sí del software. Quiere decir esto que yo puedo utilizar el software 2020 para abrir versiones 2019, 2018, 2017, todos, las versiones anteriores. Archivos 2002 lo puedo abrir con 2020, en teoría. Pero no puedo abrir esos archivos 2020 con un SolidWorks 2016. Eso no lo permite el software, no es viable. Si yo esta pieza que la acabo de hacer con SolidWorks 2020 la quiero abrir con SolidWorks 2014, por ejemplo, no me lo va a permitir, no es viable. Esa es la incomodidad de trabajar con SolidWorks y trabajar con diferentes versiones. Cuando ustedes hagan un proyecto, las piezas de ese proyecto, todas esas piezas métanlas en una sola carpeta. No guarden piezas en una carpeta y después otras piezas en otra carpeta, porque el día de mañana ustedes esas piezas se las van a ensamblar. Van a crear de todas esas piezas, van a crear otro archivo como una especie de master file, un archivo maestro donde ustedes van a ensamblar todos esos elementos y van a hacer una presentación, probablemente de una clase o de un proyecto de su empresa. Y cuando quieran llevarse ustedes ese archivo, ese master file, y no se llevaron los otros archivos, no se los va a permitir abrir. Miren que se lo estoy diciendo en la primera clase demostrativa. Y algo que les comenté ayer y se lo reitero hoy. SolidWorks es un programa bastante complejo, que no sería extraño que ustedes estén trabajando y a mitad de diseño se les bloqueó y les apareció un mensaje y les dijo, y les dejó un mensajito muy cariñoso, entre comillas, muy cariñoso, diciéndole, lamentamos mucho, pero SolidWorks tuvo que cerrarse. Por favor, enviar la notificación para que nosotros depuremos. Y les está diciendo, perdiste tu trabajo. Todo lo que avanzaste lo perdiste, no puedes recuperarlo. Eso les está diciendo. Así que mucho cuidado con eso. Bien, esta es la demostración del día de hoy. Vamos a dar paso a lo que son preguntas. Tenemos 6 minutos. Les voy a agradecer mucho que si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, comenten, compartan, es importante, esto enriquece la clase. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Buenos días. Buenos Sí, días. quería preguntarle cuál fue el formato que dijo que podíamos utilizar para usar como compatibilidad con otros software. Eh, Disculpe, su nombre. Marco, no sé. Disculpe, Marco, es que me parece solo como su nick del correo. Marco, mire, si usted trabaja digamos, yo quiero migrar a otro tipo yo le voy a dar una clase sobre esa compatibilidad, sobre cómo migrar, pero le adelanto, Marco. Cuando usted diseña en SolidWorks, esas operaciones, digamos que esas operaciones que usted desarrolla o realiza para hacer su sólido, convierten a su sólido en un sólido inteligente, por llamarlo de una manera. O sea, usted lo puede modificar. Pero cuando usted migra a otro ambiente, generalmente usted pierde esa inteligencia, entre comillas, del sólido. Le voy a colocar un ejemplo. Digamos que yo hago un eje portador de elementos mecánicos, pero resulta ser
que yo estoy compartiendo ese archivo, tal vez con un compañero de trabajo, con un colega, y él lo está haciendo todo en AutoCAD, por ejemplo, ¿verdad? Que digamos que no sería como lógico, pero estoy siendo extremo. Eh, Vengo yo y salvo ese archivo como un IGS o IGES, le llaman IGES, o me lo llevo como un archivo de extensión SAT, como un archivo SAT, ¿ok? Entonces, cuando yo me lo llevo como un archivo SAT o cuando me lo llevo como un archivo IGES, generalmente yo pierdo todas esas características de tener un archivo inteligente. Ya no lo puedo modificar en pocas palabras. Cuando lo abro ya con otro entorno que no es SolidWorks, sencillamente se convierte en un bloque sólido en 3D sin esa capacidad de modificación. ¿Ok? Ok, ok. Pero entre el mismo SolidWorks no se puede, si es Ok. de versiones anteriores. Si digamos usted diseñó en SolidWorks 2016 y digamos que alguien le regaló a usted una workstation de última generación y usted ahora tiene SolidWorks 2022, por ejemplo, y usted todos sus diseños no tienen 2016, usted puede migrar a 2020, 2022 perfectamente. Ahí no hay problema. Si usted lo hizo en una versión antigua y quiere migrar a una versión más nueva, SolidWorks se lo permite. Le aparece una pequeña notificación donde le dice, este archivo fue hecho en una versión antigua, por favor guarde una copia o guárdelo para que sea totalmente compatible con la versión más nueva. Entonces ahí usted ya lo puede seguir modificando. ¿Ok? Pero a la inversa no puede. O sea, no puede haber hecho en 2020 el archivo, llevarlo en un pendrive, en una memoria, e irlo a abrir en un computador donde tiene 2016. Ejemplo, mire, usted está trabajando en su casa, terminó de trabajar, usted tiene la versión 2020 y se va a la empresa donde usted está trabajando y allá tienen una licencia que compraron en 2014 y quiere abrirlo con el 2014, no se lo va a abrir. Le va a decir, le va a salir un mensaje donde dice componente o archivo hecho con versión futura y no se lo deja abrir.